Ok. Shalom, Javier, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra 74ª clase de Introducción al Judaísmo en www.coltuvsefarat.com. Hoy con el importantísimo tema, comenzando el importantísimo tema de Taharat HaMishpacha, las leyes de pureza familiar, las leyes que regulan la vida matrimonial de la pareja en el judaísmo. Un tema muy, muy importante, al cual pues vamos a entrar de una sola vez. Este curso hemos hablado de varias cosas. Comenzamos hablando de teología, comenzamos hablando de tefilá. Y estas son las dos formas, yo creo, en la que el judío regula su relación con Dios, ¿cierto? Por un lado tenemos las ideas que tenemos sobre Dios y por el otro lado tenemos el rito regular de hablar con Dios, de establecer una conexión con Dios, que se hace pues primordialmente a través de la tefilá, pero también del estudio. Como decía el canciller de mi yeshiva, cuando yo rezo, yo le hablo a Dios. Cuando yo estudio Torah, Dios me habla a mí. Entonces son estas dos partes de la combinación. Luego, en la segunda unidad de nuestro curso, estuvimos muy seriamente estudiando las formas en las que el judaísmo regula el tiempo. Entonces hemos hablado de las diferentes fiestas, hemos hablado de las diferentes rituales que marcan la vida, ¿cierto? Los diferentes puntos de la vida de una persona judía, desde el nacimiento, la pubertad, la madurez y finalmente la muerte. Y entraremos en detalles sobre ellos, especialmente con el tema de las alajot de duelo, las cuales estudiaremos inmediatamente después de que acabemos este tema de Tohorat HaMishpacha. Entonces, hemos aprendido cómo establecemos una relación con Dios, hemos establecido cómo organizamos el tiempo. En el último tema que manejamos el tema de la kashrut, que es cómo comemos. Y ya estamos entrando a una área que especialmente para aquellas personas que crecieron por fuera del judaísmo, es un área a veces un poco difícil de asimilar, y es la relación del cuerpo con el judaísmo. ¿Ok? La religión occidental a veces es vista simplemente como una cuestión de almas, ¿cierto? Mi alma se conecta con Dios y que la religión es pura cuestión de almas. El judaísmo, y en esto yo soy tal vez un poquito más radical que muchos de mis colegas rabinos, el judaísmo es primordialmente una forma, Javerim, de administrar el cuerpo. La noción de alma, como se entiende hoy en día, es una importación. Fue importada relativamente tardíamente al judaísmo del platonismo y no siempre ha sido una idea que cuadra felizmente con los ideales del judaísmo. El judaísmo, Javerim, la Torah, primordialmente es un sistema de legislación que está ocupándose de cómo nosotros vivimos en el mundo. Entonces, ya manejamos el tema de la comida. El tema de la comida, que es cómo comemos, es algo que hacemos todos los días, o la mayoría de los días. Comer es un acto cotidiano. ¿Cómo podemos a través de nuestra comida conectarnos con Dios? Y en estas clases sobre pureza familiar vamos a llevarlo un paso más allá, y es a través de nuestra vida sexual cómo nos conectamos con Dios, ¿ok? En lo cual el judaísmo, especialmente para aquellas personas que vinieron a nuestras clases sobre la ética del Rambam, que hicimos ahorita en el UL, antes de las altas fiestas, esto es algo que el judaísmo siempre ha enfatizado. Javerim, nosotros no tenemos una religión ascética. Esta cuestión de que el cuerpo es malo, de que el mundo es un valle de lágrimas, de que el mundo es el enemigo del alma que está buscando conectarse con Dios. Todas estas son ideas foráneas que no son originales al judaísmo, y que incluso cuando han comenzado a interactuar con el judaísmo, siempre ha sido de afuera y su resultado no ha sido
el mejor. Ha creado, yo creo, un judaísmo anómalo. El judaísmo en sus raíces y a través de su historia y de su tradición es una religión que afirma la vida y afirma el cuerpo en todas sus manifestaciones, en el comer, en el beber, en la sexualidad, y dado que afirma la vida, pero no la afirma sin más. No es que esto se volvió pues una parranda, sino el judaísmo mantiene ese balance muy difícil y muy hermoso entre afirmar las partes de nuestra corporalidad, pero a la vez nos pide responsabilidad. Es decir, usted puede comer no es malo, pero coma de acuerdo a ciertas normas. Usted puede tener una vida sexual. El celibato no es un ideal en el judaísmo, pero entonces regule su vida sexual de acuerdo a estas normas. Beber es algo permitido en el judaísmo, a diferencia del Islam y a diferencia de ciertas sectas dentro del cristianismo que ven el alcohol con muy malos ojos. Beber en el judaísmo es perfectamente lícito, pero todo tiene mesura. Entonces, esto es algo, en esta afirmación del cuerpo debemos ver también la afirmación de la vida matrimonial en el judaísmo. Entonces, comencemos con un estudio muy sencillo del término que regula estas leyes de conducta. Y es Taharat Hamish Paha. Tohorá, por supuesto, está relacionado con el término tahor, que es malamente traducido como pureza. Ya pues, especialmente aquellas personas que han estudiado mis clases de Mishnah sobre Masejet Nidá, pues entenderán que esta es una pésima traducción. Pero aquí lo que se habla es de una elevación de la vida familiar, una elevación de la vida familiar a través de la sexualidad. No por una negación de la sexualidad, sino como una afirmación de la sexualidad. Y es algo que corresponde a la familia, a mishpacha. Esto no es, como he visto en algunas websites muy populares en el mundo judío hispano, una pura responsabilidad de la mujer, ¿cierto? Estas no son las mitzvot de las mujeres, estas son las mitzvot de la familia. Estas son las mitzvot de la familia. Y ahorita que vamos a ver sus orígenes bíblicos, vamos a ver que al menos en sus comienzos, Tohorat HaMishpachá estaba tan conectada con el hombre como lo estaba con la mujer. Desafortunadamente, y ya vamos a entender qué cambios históricos han llevado a que estas mitzvot sean vistas primordialmente como una responsabilidad femenina, lo cual no lo son. Y por el otro lado, vamos a ver en qué manera podemos nosotros, de cierto modo, balancear esta disparidad que encontramos en las leyes de Tohorat HaMishpachá hoy en día. Preguntas iniciales sobre este tema. Sobre este tema de pureza familiar. Vamos a hablar de mikvaot, vamos a hablar de los días limpios, vamos a hablar de Arjakot, pero primero tenemos que manejar bien el vocabulario. El vocabulario es un vocabulario que tiene sus orígenes, como ya vamos a ver, en discusiones sobre la accesibilidad al templo y no tanto con cuestiones de sexualidad. Por eso es que la palabra tohorat, que viene de tahor, de pureza ritual, está muy inmiscuida aquí, porque originalmente eso tenía que ver con la disponibilidad de las personas para asistir, atender al templo, tocar propiedad consagrada al templo, y no tanto con la noción de sexualidad. Y aquí vamos a tener también que hacer un ejercicio muy importante de aclaración,
porque desafortunadamente en la historia halágica de este tema de Tohorat HaMishpachá se han inmiscuido muchos prejuicios, desafortunadamente, porque las personas que estaban tomando las decisiones en el mundo judío eran exclusivamente hombres, y si hay un fenómeno fisiológico que los hombres en general no entienden, es la menstruación. Especialmente en un mundo donde no había mucho acceso a la ciencia médica, y se ha llegado a extremos de comunidades judías que tienen tradiciones de que, por ejemplo, la mujer no puede ir a la sinagoga cuando está menstruando, o no puede tocar Torah o cosas de ese estilo. Ya vamos a ver cómo todo esto es fruto más bien de supersticiones que se han introducido como un virus en el programa general del judaísmo, pero no tienen nada que ver con las fuentes originales de la Torah. Preguntas. No. No, ok. Si no hay preguntas, entonces comenzamos. Comenzamos. Las leyes de Nidá. Nidá es una mujer menstruante. Aparecen en dos lugares en la Torah. El primero de ellos es Parashat Metzorah, en el libro de Levítico. Estamos hablando del capítulo 15 del libro de Levítico, versículo 19. ¿Ok? Entonces, esta es la traducción del rabino Daniel Ben Itzhak, que es, en mi opinión, una de las mejores traducciones castellanas del texto de la Torah. Aquí pues tenemos una foto de la traducción, aunque no la pude escanear. Y aquí tengo pues el texto hebreo abierto. Esto es lo que nos dice la Torah al respecto. Introducción. Este capítulo, para enfatizar este tema de que es Tohorat HaMishpachá, es la pureza de la familia y no solamente de las mujeres, comienza hablando sobre los flujos masculinos, Shikvat Zera, cuando un hombre tiene eyaculaciones. ¿Ok? No vamos a concentrarnos en esto, pero sí vamos a ver cómo a través del tiempo pasamos de una legislación que cubre a ambos géneros a una legislación que de cierto modo centra su atención de una manera asimétrica sobre las mujeres. ¿Ok? Versículo 19. Cuando una mujer tiene un flujo, esto en hebreo es Veisha ki tihye zava dam y zova bibsara shivat yamim tihye benidata. Cuando una mujer tiene un flujo y el flujo de su carne es sangre, quedará en un estado de separación por un lapso de 7 días. Y todo el que la toque será impuro. De nuevo, esta palabra no es impuro, es tamé hasta el anochecer. Esto se refiere al periodo normal de una mujer. Eso es lo que se llama en la literatura halágica nidá. Nidá, una mujer que tiene su flujo normal. Su flujo es sangre. Ahora, recordemos, ¿qué es la definición de tamé y tahor? Tamé es algo que no puede entrar al templo o no puede entrar en contacto con cosas que van al templo. Y tahor es algo que sí puede entrar en contacto con el templo o con propiedad consagrada. Entonces, comienza una mujer a menstruar, comienza el reloj, tac, 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 7 días desde que comienza el periodo. Esto se llama nidá. Y todo lo que la mujer entra en contacto con ella no puede ser ofrecido al templo.
Esto también sea dicho de paso, es lo mismo con la eyaculación. Si quieren, vayan y lean el capítulo 19 del libro de Levítico y van a ver que en este caso, tanto los hombres, todo tipo de flujo de los genitales, ya sea seminal o menstrual, vuelve a la persona tamé y la vuelve, la inhabilita durante un tiempo. Aquí lo que cambia es el tiempo de tener contacto con el templo o con propiedad consagrada. Todo aquello sobre lo que ella se recueste durante su estado de separación, será tamé. Y todo sobre lo que se siente será tamé. Todo el que toque su cama lavará sus vestimentas y se sumergirá él mismo en el agua y será tamé hasta el anochecer. ¿Ok? Entonces, tenemos a la menstruante, su cama, su silla, eso se llama moshav. Y si una persona entra en contacto con, entraba en contacto con su moshav, es decir, con la silla o con la cama de una menstruante, tenía que ir a la mikve, tenía que lavar su ropa. Todo el que toque cualquier utensilio sobre el que ella se sentare, lavará sus vestimentas y se sumergirá él mismo en el agua y será tamé hasta el anochecer. O si hay alguien sobre la cama o el utensilio sobre el que ella está sentada, cuando lo toque, será tamé hasta el anochecer. Si un hombre se acuesta con ella, entonces el estado de nidá estará sobre él y será tamé por un lapso de 7 días. Toda cama sobre la que se recueste será tamé. Esto es lo que nos dice la Torá sobre la mujer nidá, sobre la mujer menstruante. ¿Ok? Pregunta. ¿Qué es lo que preocupa en este momento? O sea, ustedes ven este texto de la Torá. ¿Qué es lo que preocupa a la Torá de esto? ¿Es las relaciones sexuales? ¿Cuál es lo que en arameo se llama el nafka mina? ¿Cuál es la ley práctica que sale de este párrafo de la Torá? Exacto, César tiene toda la razón. Acá no estamos regulando tanto la sexualidad. Aquí, por ejemplo, no dice, y el hombre no se puede acostar con ella. Dice, si un hombre se acuesta con ella, entonces el estado de Tumá pasa también al hombre. Aquí, en este párrafo, no se ha hablado absolutamente nada de regular la sexualidad. No está diciendo la mujer no puede tener, esto viene después. ¿Ok? Esto está hablando de lo que preocupa a la Torah en este momento es de si esta persona puede o no entrar al templo o si puede o no tocar propiedad consagrada. Ok, una mujer menstruante no puede tocar cosas que vayan a ir al templo y no puede ella misma ir al templo y alguien que se haya sentado en su cama no puede ir al templo hasta que cumplan toda una serie de rituales. Esto es exactamente lo que está molestando al texto de la Torah hasta este momento. Ok, no estamos hablando en este momento de ningún tipo de regulación de la sexualidad. Pregunta adicional. Pregunta adicional. No había productos femeninos porque no se los habían inventado. O sea, había. El Talmud habla de tampones, el Talmud habla de toallas higiénicas, que no eran tan elegantes como los que tenemos hoy en día, es otra cosa diferente. O sea, pero la gente en el mundo talmúdico, en el mundo bíblico, no eran bárbaros. Tenían su tecnología. Pero en este momento, nidá es solamente una categoría ritual. Y es una categoría, Javerim, que esto hoy nos preocupa o no. Este párrafo que acabamos de leer, ¿se aplica hoy en día, sí o no? No, porque no hay templo. No hay propiedad consagrada. ¿Ok?
Ahora, con respecto a la pregunta de Alejandro, Alejandro pregunta si un hombre que se masturba y eyacula cae bajo la misma categoría. La Torá no distingue entre tipos de eyaculación, ya sea autoinfligida o, 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 eh, eh, o, o en su contexto ideal, es irrelevante. Todo hombre que eyacule, sin importar por qué o con quién o cómo, cae bajo la categoría también de tamé. ¿Ok? Aquí, o sea, aquí esto no tiene que ver una cuestión necesariamente de masturbación. Les dije, Javier, que esta clase es apta solo para mayores de edad. Lo que vuelve a alguien tamé es la eyaculación y no ni el método ni el propósito. ¿Ok? Entonces es tener flujos seminales. Entonces hay una categoría que se llama nida y hay una segunda categoría que es explicada. Ups. Porque se cerró mi. Se me cerró mi. Ok. Se me cerró mi dibujito. Un segundito. Vuelvo a abrir el. Discúlpame un segundo, Javerín. Ok. Vamos a compartir. Esto. Ok. Si ven el texto. No sé si lo ven. Ok. Entonces, en la primera categoría se llama nida, que es una menstruación normal. Una menstruación normal que vuelve a la mujer TMA por los primeros 7 días. O sea, y el periodo puede ser 2, 3 días. O sea, un periodo normal dura entre 2, 3, 5 días, depende pues de la alimentación, depende de las hormonas, de la edad de la mujer, pero eso quiere decir desde que la mujer comienza a menstruar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, durante estos 7 días la mujer tiene la definición de nida. Hay una segunda definición, que es, si la sangre de la mujer fluye durante muchos más días de su periodo de separación, o si tiene un flujo de sangre después de su menstruación, todos los días de su flujo tamé serán como los días de nida, es TMA. Esto es lo que se llama en lenguaje halágico ziva. Y es una mujer que tiene un flujo, pero no es un flujo regular, es un flujo irregular. Es decir, es un periodo que dura mucho tiempo o es un periodo que viene, por ejemplo, un par de días después del periodo normal. Esto es lo que en medicina, si mal no estoy, se conoce como dismenorrea. Es una mujer que tiene un periodo tremendamente largo o tiene periodos tremendamente irregulares y ya como vamos a ver, es algo que está definido y que tiene unas leyes un poquito diferentes. Toda cama sobre la que se recueste durante los días de su flujo será como la cama de su estado de nidad. Toda cosa sobre la que se siente será tameada como la impureza de su estado de nidad. Todo el que la toque será tamé, lavará sus vestimentas y se sumergirá él mismo en agua y quedará tamé hasta el anochecer. Si ella deja de tener flujo, y esta es o sea, hay dos categorías generales de flujo menstrual. Uno es lo que se llama nida, que es un flujo normal. El otro es un flujo irregular que se llama ziva. Y la ziva es cómo funciona. Si ella deja de tener flujo, debe contar para sí 7 días y luego podrá purificarse. Al octavo día, tomará para sí 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y los traerá al cojén a la entrada de la tienda de reunión. Y el cojén ofrendará uno como sacrificio expiatorio, como hatat, y el otro como olá.
como una ofrenda ígnea. El Cohen le procurará expiación de su flujo tamea ante Hashem. ¿Ok? Entonces, tenemos dos categorías. Borremos. Tenemos, por un lado, la nidá. La nidá es una mujer de un flujo menstrual normal. ¿Qué nos dice la Torá acerca del flujo menstrual normal? Tenemos tiene que ser en rojo, por supuesto. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. Y digamos que el flujo fue el primer día, el segundo día y el tercer día, un flujo cortito. La nidá todavía va a ser TMA en los días 4, 5, 6 y 7. Esto es la definición de nidá. ¿Claro? Ok. Hay otra categoría, que es la categoría de Zabá, que es un flujo irregular o muy largo. La Zabá comienza a ser Zabá cuando se determina que tiene un flujo muy irregular y digamos que, y mientras este flujo persista, esta mujer va a tener el estatus de Zabá, sean 15 días, 20 días, 40 días, es irrelevante. Mientras la mujer esté teniendo flujo irregular y constante, esta mujer se considera Zabá y no puede entrar en contacto con propiedad consagrada. Cuando termina el flujo de la Zabá, entonces se cuentan 7 días limpios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y al octavo día nos dice la Torá, la mujer puede ir a la mikve y otra vez recupera el estatus de tahor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia funcional entre nidá y zabá? La diferencia entre nidá es que la nidá dura solo 7 días y el estatus termina 7 días después de haber comenzado el periodo, mientras que, de acuerdo a la Torá, la zabá tiene que esperar 7 días limpios desde el fin del flujo antes de poder ir a la mikve para purificarse. ¿Ok? Esa es la diferencia de definición entre una nidá y una zabá. Y prácticamente no hay diferencias, es decir, en la época del templo, ninguna de estas dos mujeres, ni la nidá ni la zabá, como los hombres que tuvieran eyaculaciones, ya fueran regulares o irregulares, no podían tocar propiedad consagrada, no podían ir al templo, no podían separar sus diezmos agrícolas, básicamente quedaban excluidos de la vida ritual del templo hasta que terminara su periodo de espera o en la mayoría de los casos hasta que pudieran hacer un ritual de purificación, el cual por lo general incluía sumergirse en una mikve, en un cuerpo de agua natural. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre nidá y zabá es una diferencia no en lo que pueden o no pueden hacer, porque básicamente las leyes son las mismas, sino en la definición. Una nidá es una mujer que tiene un flujo normal. Este estatus solo dura en efecto 7 días, mientras que la zabá tiene que contar 7 días de no flujo antes de poder purificarse. ¿Queda claro? Ok.
Pues entonces uno puede preguntar, bueno, Rabino, pero usted nos dice que esto, pues básicamente son leyes de Tumá y de Tojorá que no se aplican hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay templo. Y en efecto, esto es cierto. Donde aquí viene entonces la segunda, la segunda eh, la segunda ley sobre este tema. Un segundito, vamos a abrir la otra cosa. Ok, el otro texto. Hay otro texto que habla sobre Nida, que es este. Es el capítulo 18, el capítulo un segundo, es el capítulo 20. Es el capítulo 20 del libro de Levítico, Parashat Kedoshim, donde se habla de los castigos que hay para las arayot, los castigos que en los que incurre una persona que ha violado las prohibiciones sexuales de la Torah. Entonces, estamos en el capítulo 20 de Levítico, versículo 18. El hombre que yaciere con una mujer durante su nidá y descubriese su desnudez, habrá descubierto su origen, es decir, como su matriz, su vientre, y ella ha descubierto el origen de su sangre. Los dos serán apartados de su pueblo. ¿Ok? Entonces, aquí sí ya tenemos una restricción de la sexualidad. O sea, la primera vez en el contexto de Metzorá, donde aparecen Nidá y Zabá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Definiendo los conceptos y diciendo, estas mujeres menstruantes, a la vez que los hombres que han tenido eyaculaciones, no pueden entrar en contacto con propiedad consagrada. Ya en la lista de transgresiones sexuales que tenemos más adelante en Parashat Kedoshim, ahí tenemos sí la definición de que las relaciones sexuales entre Nidá y o sea, las relaciones sexuales con mujeres durante su periodo están prohibidas. Ok, entonces en hebreo, esto es capítulo 20, versículo 18. Ve'ish asher ishkav et isha dava vegila et ervata. Una mujer que ha tenido relaciones con una mujer menstruante. Aquí la palabra no es nidá, sino dava. Y ha descubierto su desnudez. Et mekorah ha descubierto su fuente, su matriz. Vehi gileta et mekor dameja, y ella ha descubierto la fuente de su sangre. Venichretu sheneihem mikerev amim. Mikerev amam. Y ambos serán apartados. Esto es lo que se llama la transgresión de Karet. Karet. Que es, ya hemos hablado de Karet antes. Es decir, una corte judía no puede condenar a una persona por tener relaciones sexuales con una mujer en Estados Unidos. Se ha dicho de paso, ambos son culpables de la transgresión. No es solo el hombre, sino los dos serán apartados de su. Benikretu sheneihem. Karet es el castigo que tienen muchas transgresiones en la Torah que no suelen ser públicas. O sea, básicamente es decir, mire, ninguna corte va a venir a arrestarlo, no le vamos a cobrar plata, no lo vamos a meter a la cárcel, no lo vamos a ejecutar, pero Dios se la va a cobrar. Esto es algo que usted tiene que básicamente arreglar con Dios. Es un castigo grave. Karet
es un castigo que tiene, por ejemplo, violar el Shabbat. Si yo violo el Shabbat en la época bíblica y me vieron testigos, ahí sí me pueden apedrear. O sea, es un proceso larguísimo, prácticamente impracticable. Pero ¿a qué le tenía miedo la gente de violar el Shabbat? No es tanto a que lo vaya a ver, pues no viola el Shabbat, lo viola en la casa, o sea, no se va a poner a violar el Shabbat abiertamente, si lo pueden apedrear, pero una violación del Shabbat, incluso si es privada, tiene como consecuencia el castigo de Karet, que es, eventualmente Dios se la va a cobrar. Escisión espiritual, como dicen algunos autores modernos. Likrot es cortar, ellos serán cortados de su pueblo. Entonces, aquí en este versículo aparece una transgresión que no tiene nada que ver con leyes de pureza o impureza. Aquí no está diciendo, usted no puede acostarse con una mujer menstruante porque se vuelve impuro. No. La transgresión es, usted está prohibido acostarse con una mujer menstruante y el castigo es Karet. Está bajo el mismo rubro del incesto. El hombre que tomara a su hermana, la hija de su padre, bla, 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 bla. Todo esto, o sea, cae bajo la prohibición bajo delitos sexuales. Y dado que esto no tiene nada que ver con Tumá y Tohorá, aquí no se dice, y no te podrás acercar porque ella es impura. ¿Esto es vigente hoy o no lo es? La palabra es nida con nun. Nun, dalet, hey. Nida con N. De nudnik. N de nariz. Pregunta, entonces, ¿esta mitzvah se aplica hoy en día o no? Claro. Entonces, a pesar de que hoy no hay restricciones de Tumá y Tohorá, ¿por qué? Porque Javerim, esto es algo que ya hemos estudiado ad nauseam hasta el despenque, como decimos en Colombia. Hoy en día no hay Tumá y Tohorá. Todos nosotros estamos en el estado de Tumá más elevado que existe, que es Tumat Met. ¿Por qué? Porque todos hemos estado en contacto con alguien que ha estado en contacto con un cadáver. Si ustedes me han dado la mano a mí, ya quedaron Tamei Met. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a la Hebra Kadisha. Con frecuencia yo estoy manipulando cadáveres directamente. Entonces, si ustedes han estado en el mismo cuarto que yo, si han estado en contacto, si me han dado la mano, ya ustedes están en Tamei Met. Si tienen amigos médicos, lo mismo. Ok, entonces todas esas cuestiones de que, pero es que la mujer menstruante es impura, es irrelevante. Absolutamente irrelevante. No solo es irrelevante, sino es una cuestión súper machista. ¿Por qué? Porque todos los varones, santos varones, también son impuros si han tenido eyaculaciones, ya sea sin importar el motivo o la circunstancia o el medio, también son tamé. También son tamé. A lo que se refiere las leyes de Tohorat HaMishpachá es a este versículo, es a Levítico 20:18. Es la Torá en su lista de transgresiones sexuales prohíbe contacto sexual con una mujer durante su periodo de vida. ¿Ok? Claro. Ok. Entonces, volvemos, pero la historia se complica. The plot
thickens. Porque ya hemos hablado de que la Torá maneja dos conceptos, de nidá y de zabá. Entonces, y aquellas personas que tienen un poco de noción de cuál es de las leyes de Togorat Mishpaja como se practican hoy en día, van a ver que es mucho más cercano a la cosa de zabá que a la cosa de nidá. Y es porque en algún momento, en la época del segundo templo, nos dice el Talmud, las mujeres judías, Bnot Israel, Ejmiro al Atzmam, decidieron tomar para ellas una jumra, es decir, una estringencia halágica, en la que ellas van a esperar 7 días limpios, así vean cualquier tipo de sangre. En algún momento, en la época talmúdica, comenzó, o sea, esto nos dice el Talmud, eso es una decisión de las mujeres, donde esta diferencia práctica entre nidá y zabá fue disuelta y las mujeres dijeron, ¿sabe qué? Esto es muy difícil saber si uno es nidá o es zabá, vamos con lo más estricto, que es el caso de zabá. Entonces, hoy en día, la categoría de nidá, como aparece descrita en la Biblia, es prácticamente inoperante. Y todo tipo de flujo menstrual es visto como un caso de zibá. ¿Ok? Y esto es por una jumra, nos dice el Talmud, que recibieron las mujeres sobre ellas mismas. Nota al pie. Posiblemente, Javerín, en el mundo antiguo, o sea, hoy en día, la inmensa mayoría de las mujeres tiene flujos bastante regulares. Esto se debe a dos causas. La primera de ellas es que en este momento la inmensa mayoría de las mujeres judías, Baruch Hashem, tiene una seguridad alimenticia muchísimo mayor a la que han tenido prácticamente todos nuestros ancestros. ¿Ok? Hoy en día la gente está comiendo de manera más regular y mejor, no sé si mejor, no más saludable, pero sí más. O sea, si estamos hablando de calorías y de calorías a nivel frecuente, hoy en general la inmensa mayoría del pueblo judío está comiendo más y está comiendo con más frecuencia. Esto genera regularización en el flujo menstrual. Aquellas personas que han tenido el desafío de tener un ser querido o que lo han sufrido en carne propia de la anorexia. Una de las cosas, de las primeras cosas que cuando uno se vuelve anoréxico es que el flujo, o sea, los periodos se vuelven un problema. Hasta que eventualmente desaparecen, en la mayoría de los casos. Una persona que se está muriendo de hambre, que es literalmente lo que pasa con la anorexia, o cuando está en el filo de la navaja entre la inanición, una de las primeras funciones que el cuerpo apaga es la función menstrual. Y si usted no está listo para tener hijos, entonces simplemente vamos a dejar de producir hormonas y vamos a dejar de menstruar. Esto pasó en Auschwitz, en los campos de concentración también. O sea, la gente que estaba muriéndose de hambre eventualmente perdía la capacidad de menstruar y una vez se recomenzaba un proceso saludable de alimentación, entonces los periodos volvían, aunque es irregular. La otra cosa que causa una regularización de los periodos, Javerín, es que hoy en día en la mayoría de las comunidades judías no tenemos tantos hijos como antaño.
En el mundo antiguo, el estatus natural de una mujer fértil era estar embarazada. Por eso es que y había muchos abortos naturales. La mayoría, o sea, las mujeres pasaban la mayor parte de su vida fértil embarazadas, si es que sobrevivían, porque muchas mujeres también morían durante partos y todas estas cosas. Era una cosa traumática. Pero hoy en día, con temas de mejor alimentación, mayor educación, la gente está teniendo hijos más tarde y no apenas llegan a la pubertad. Eh, Cuestiones de control de natalidad, que ya vamos a hablar eventualmente en una clase posterior sobre cómo ve el judaísmo, cuáles son las diferentes visiones en el judaísmo sobre control de natalidad. Pero el punto, Javerim, es que la mayoría de ustedes tiene 3, 4 hijos, o 2, o 1, y no 15. O sea, el estatus hormonal de una mujer de una mujer de 30 y pico de años que ha tenido 15 embarazos es muy diferente al de una mujer que a esa misma edad ha tenido 6, o 3, o 2, o 1. ¿Ok? Entonces, hoy en día, el flujo menstrual es muchísimo más regular. En el mundo antiguo, por cuestiones de alimentación, por cuestiones de embarazos sucesivos, posiblemente las mujeres judías tenían todas las... Decir, mire, esta vaina es impredecible. Y si uno lee, por ejemplo, las descripciones de los flujos menstruales que aparecen en el Talmud, o sea, y esto, Javerim, esto es una de las grandes cosas que hemos de celebrar de tener mujeres rabinas, es que finalmente estos textos están pudiendo ser leídos por mujeres que en efecto menstruan y conocen, o sea, la persona que está leyendo el Talmud en efecto ha tenido la experiencia de menstruar, y la mayoría de los casos, o sea, de cómo el Talmud dice que las mujeres menstruan, tiene muy poco que ver cómo las mujeres menstruan hoy en día. ¿Ok? Entonces, posiblemente lo que esto nos dice es que en el mundo antiguo, por cuestiones de desnutrición, por problemas, o sea, por cuestiones de embarazos sucesivos, los flujos menstruales de las mujeres eran muchísimo más irregulares. Y por lo tanto, surge esta jumra, esta cuestión estricta de tomar todo flujo menstrual como zibá y prácticamente deshacerse de manera legal de la categoría de nida. ¿Ok? Entonces, dado que la mayoría de las mujeres estaba teniendo periodos irregulares, entonces, ¿sabe qué? Mejor asumamos que todo tipo de sangre es Zabá y vamos a contar 7 días limpios desde que termina el flujo de sangre. Así sea flujo normal, no nos importa, vamos a esperar 7 días. ¿Ok? Este es el desarrollo de cómo eventualmente vamos a llegar a este tema de los 7 días limpios, etcétera. Preguntas. ¿Se cortó qué? Las heridas no causan tuma. Las heridas normales no causan tuma. Aquí estamos hablando de flujos, ya sea seminales o, en este caso, menstruales. Nota al pie. Entonces dejemos, queda clarísima la diferencia entre nidá y zabá. Añadamos otro. No me deja añadir otro tablero. Grave la cosa. Quiero tablero. Sobre esto vamos a hablar después. Afeitarse kasher es
Hay un video en YouTube, en el canal de YouTube, que explico de dónde viene eso. Sobre eso en este momento vamos a concentrarnos en el tema de la nidá. ¿Queda clara la diferencia entre nidá y zabá? No, ok. Entonces, borremos. Pequeña nota al pie. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando con los hombres? Aquí vamos a ver un poquito de la asimetría de las leyes de pureza familiar. La Torá dice que todo tipo de flujo seminal también vuelve tamé al hombre. Esto quiere decir que el hombre no podía, si había tenido una eyaculación, por el motivo que sea, y no había ido a la mikve, esta persona no podía entrar al templo y no podía entrar en contacto con propiedad consagrada. Si ustedes han estudiado, por ejemplo, el tratado Yomá de la Mishnah o del Talmud, el primer capítulo habla sobre el Kohen Gadol. El Kohen Gadol, o sea, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote en el día Yom Kippur es el día más complicado para el sumo sacerdote. Hay un montón de rituales que solo puede hacer el sumo sacerdote y que son necesarios para la expiación de todo el pueblo. Y una de las cosas que hacía el sumo sacerdote no dormía en Yom Kippur. El sumo sacerdote no dormía en Yom Kippur. ¿Para qué? Para no tener poluciones nocturnas. Lo mantenían despierto toda la noche los otros Kohanim, los niños de los Kohanim lo mantenían despierto. ¿Para qué? Para que Haz Shalom, si el Kohen se dormía, no fuera a tener una polución nocturna, que entonces completamente invalidaría al Kohen Gadol para hacer el ritual. Después de que se destruye el templo, ¿qué pasa con los hombres eyaculantes? Ya dado que pues no hay templo, entonces estas leyes pues caen en desuetud. Hay una takana de Ezra. Ezra, el gran líder babilonio que trae al pueblo judío de nuevo a la tierra de Israel, comienza la construcción del segundo templo y hace toda una serie de takanotas, de nuevas reglas. Una de las takanot de Ezra es que una persona no puede, un hombre que haya eyaculado, no puede rezar ni estudiar Torah hasta que no haya ido a la mikve. Esta es una de las takanot de Ezra. ¿Qué pasó con esta takana? ¿Qué pasó con esta takana, Javier? ¿Sigue en pie? ¿Es válida hasta el día de hoy? No, las takanot de Ezra no expiran. No es imposible cumplirla, es tremendamente fastidioso para los hombres cumplirla. Y como fastidiaba a los hombres cumplirla, adivinen qué pasó. Desapareció. Es una takana she'en hatzibur yechol la'amod ba. Esto desde una lectura feminista, Javier, que yo ciertamente soy feminista, de las fuentes talmúdicas muestra una increíble asimetría. Porque takanot que hacen a la vida de las mujeres mucho más distintas, mucho más difíciles, no han sido eliminadas, mientras que esto, pues, básicamente ya para la época talmúdica, 300, 400 años después, no era ya observado. A pesar de que ustedes leen, por ejemplo, la halajot de Tefila del Rambam, que las tenemos en nuestro canal de YouTube, vayan y busquen el archivo. Ahí el Rambam menciona esto y dice, esto eventualmente dejó de ser observado, pero idealmente, pues una persona muy piadosa, pues sí, debería ir a la mikve después de cada eyaculación, pero al menos pues debe bañarse antes de rezar o estudiar Torah. Esto es lo que el Rambam da como una recomendación
piadosa. Pero cuando Ezra la propone, no era una recomendación piadosa. Una takaná tiene una increíble fuerza rabínica, era ley rabínica. Usted tiene una eyaculación, le toca ir a la mikve o no puede rezar. Pero eventualmente se fue ablandando este tema de la takaná de Ezra, hasta que finalmente acabó siendo una sugerencia para aquellas personas tremendamente piadosas. Entonces, para que vean que originalmente en la Torá, eh, ambos géneros cargaban con el peso de la pureza familiar. Ambos géneros cargaban con restricciones a su sexualidad que los obligaban pues a hacer rituales de purificación. Y hoy en día, desafortunadamente, en mi opinión, esto solo afecta a las mujeres y Tohorat HaMishpacha se ha vuelto un área de mitzvot de mujeres cuando originalmente su contexto era mucho más familiar. Y al menos, y esto es una de las recomendaciones que voy a hacer a ustedes hacia el final de este curso, de este tema, es verdaderamente recobrar el la noción de Tohorat HaMishpacha. Y es decir, si las mujeres van a la mikve, al menos una vez al mes, qué bueno sería también que los hombres fuesen a la mikve una vez al mes. Esa es la práctica que mi rabino, cuando yo me casé, me sugirió, y es la práctica que en mi familia venimos observando en nuestros 13 años de casados. Es mikve vale para los dos, porque es una cuestión de la pureza de la familia. Es un reencuentro entre la pareja que ha estado separada por una serie de días. Ya vamos a ver si son 12, si son 8, si son 9, si son 10. Y le pide a ambas partes de la familia, a ambos miembros de la familia, hacer un sacrificio, ¿cierto? E ir a la mikve y de cierto modo, o sea, Javerín, las leyes de Toharat HaMishpacha son tremendamente románticas. O sea, la gente, ay, la sangre, la menstruación, el judaísmo tan medieval. Pero una pareja que por ley se abstiene un tercio más o menos del tiempo de tener relaciones, ya vamos a ver, en ciertas comunidades incluso no hay ningún tipo de contacto, ni siquiera, o sea, no estoy hablando de contacto erótico, estoy hablando de contacto físico entre la pareja. Vamos a ver si esto es costumbre o alajá. Y saber que esta noche es la noche de la mikve, que esta noche va a haber ese reencuentro. Es algo, en mi opinión, profundamente romántico y que ayuda y colabora para una vida de pareja armónica. ¿Ok? Y especialmente si no es solamente una cuestión que hace la mujer, ¿cierto? Otra cosa que la mujer tiene que hacer, sino es una cosa que la familia hace, de cierto modo, que requiere de ambas partes de la pareja al ser proactivos en ello. ¿Ok? Esto, pues, por supuesto, Javerim, solo es posible si hay acceso a una mikve. Y esta es una de las cosas, Javerim, donde yo tengo que ser profundamente honesto, y es en el mundo de las comunidades emergentes, la gente ensilla sin traer las bestias. Hay un montón de comunidades preocupadísimas de que si tienen Sefer Torah. Un montón de comunidades preocupadísimas de que si tienen una sinagoga. Hay un montón de comunidades preocupadísimas de que si tienen Hassam. Además, es Hassam con N, no con M. Con que si tienen yeshiva, que de un montón de cosas. Y no han asegurado todavía de dónde van a sacar la comida kosher.
No estoy hablando de carne kosher, estoy hablando de comida kosher. A mí, en mi opinión, la carne es innecesaria. Yo soy prácticamente pescatariano y vivo muy bien y como muy rico. Eh, Comida kosher, ¿cómo voy a poder garantizar que voy a poder comer? ¿Y cómo voy a poder garantizar que voy a tener una vida íntima? En esto, Javier, tenemos un orden claro que establece la halajá, que establece el Talmud, que es lo primero que usted construye cuando quiere construir una comunidad judía. No es una sinagoga, usted puede rezar en cualquier lugar, usted puede rezar en la sala de una casa, en un garaje, usted puede rezar donde se le dé la gana. Primera cosa, una mikve. Segunda cosa, cementerio. O sea, el Sefer Torah está por allá en el número 15, número 16. Usted puede vivir, usted puede observar todas las mitzvot de la Torah sin tener acceso a una Torah, a un Sefer Torah. Más, la mayoría de las comunidades emergentes quieren un Sefer Torah y ni siquiera saben leerlo. ¿Quieren un Sefer Torah? Aprendan primero hebreo, aprendan primero a leer con Tamim. Mikve es central. Mikve es absolutamente central, Javier. ¿Ustedes quieren tener una comunidad funcional? Construyan varias mikvaot, no solo una, construyan varias mikvaot. Ya en la próxima clase espero poder dar o sea, esto que no sé cuánto tiempo nos tome, pero voy a dar una clase detallada de cómo pueden ustedes construir ustedes una mikve. Y si hay en una comunidad 2, 3, 4 mikvaot fáciles, de fácil acceso, entonces esto que les estoy sugiriendo, de que tanto el hombre como la mujer van a la mikve, entonces es factible. Si no, pues vamos a estar condenados a lo que pasa en la mayoría de las comunidades emergentes en Colombia, que es que las pobres mujeres tienen que irse por allá a una cañada, muertas del frío, muertas del susto de que las vayan a ver desnudas, y los hombres muy feliz, gracias. Siendo que es tan fácil hacer mikvaot. Y este es uno de los casos donde, en mi opinión, esta enfermedad que sufrimos hoy en día a nivel halágico en el judaísmo, de tratar de hacer las cosas más difíciles de lo que son, ha llevado a la gente a cometer transgresiones más graves. La transgresión de tener relaciones sexuales con una mujer que no ha ido a la mikve, para ambos, tanto para el hombre como la mujer, es caret. Una transgresión grave, 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 grave. Pero entonces tenemos rabinos peleando que si la mikve no es bor, al gabei bor, leyat bor, un montón de restricciones idiotas, entonces que esa mikve no es kasher. Javerim, yo he visto mikvaot en Eretz Israel que tienen 20 siglos de antigüedad. He visto mikvaot en Europa que tienen 10 siglos, 12 siglos. Son la cosa más sencilla del mundo. Y en América Latina, que hay, o sea, que la construcción es algo tan accesible, ¿cierto? No es como acá en Estados Unidos que toca pedir permisos y que toca pedir un montón de cosas. O sea, que si una persona quiere hacer una mikva en su patio trasero, nadie le va a pedir cuentas y no tiene que pedir un arquitecto. Cualquier maestro de obra viene y en 3, 4 días le hace una mikve sencilla. No es la cosa más linda del mundo, pero absolutamente kasher. Hay un rabino, un soñador, es el rabino que se llamaba Abraham Miller. El rabino Abraham Miller era un graduado de la yeshiva del rabino Elhanan Spector en Lituania, comienzos del siglo XX. Uno de los rabinos lituanos ortodoxos más importantes. Y el tipo viene a los Estados Unidos, se muda a Oakland, en California. Y el tipo se da cuenta de que la gente, estamos hablando dentro de su comunidad, dentro de la ortodoxia, había prácticamente abandonado la mitzvah de Taharat HaMishpacha. Y la razón por la cual la habían abandonado es porque las mikvaot que habían eran feas, poco privadas, sucias y lejos, lejanas. Y entonces él escribe un libro
en inglés, en simple inglés, que se llama The Secret of the Jew. Esta lo pueden encontrar ustedes en hebrewbooks.org. The Secret of the Jew del rabino Miller. No me acuerdo, David o Abraham. Es en inglés, un PDF, lo pueden bajar. Y es una guía sencilla, escrita en un inglés muy, muy claro, de cómo construir mikvaot en la casa. Para él, el ideal es que toda familia judía tuviese una mikvah en la casa. Fácil. Ahora, el rabino Abraham Miller escribía en un momento donde la inmensa mayoría del mundo ortodoxo, incluso en Estados Unidos, aceptaba que el agua de la llave era válida como mikve. ¿Qué pasó? Javerim, hasta el año 1940-1950, la inmensa mayoría de las mikvaot de los Estados Unidos, ¿de dónde sacaba el agua? Del acueducto. Afretú, como llamamos en Colombia, agua fresca del tubo. ¿Qué pasó? Vinieron rabinos después de la Shoah, que en su vida habían visto plomería, que en su vida habían visto agua de tubo. Dijeron, eso no es kasher. Y como como esta gente era la mata, pues, de la observancia, comenzaron a añadir toda una serie de estringencias que volvieron la construcción de mikvaot algo carísimo que solo podían darse el lujo de hacer las grandes comunidades. Una comunidad pequeña, invertir en una mikve es algo que está por fuera de sus capacidades. Y creo que en América Latina, por cómo funciona la vida en América Latina, la facilidad de la construcción, hay mucha gente que es muy hábil y construir en América Latina es barato, barato, barato. Esto es algo que nosotros podemos resolver, que en cada casa donde hay espacio, pues por supuesto en un apartamento es un poquito más difícil, pero en cada casa donde haya un patio, donde haya 2 metros de tierra disponible, se puede hacer una mikve sin ningún problema. Y esto puede hacer de una mitzvah que hoy en día es vista como algo tremendamente difícil, como algo tremendamente piadoso, solo los súper piadosos van a la mikve, es algo que puede volverse una mitzvah de cada cual, una mitzvah común. Preguntas. No quiero comenzar el siguiente tema, que ya es las alajot puntuales de cómo se observa Tohorat HaMishpachá, de cómo contar los días, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es un tema más largo y no me quiero... Una piscina no es ideal por varias razones. De esto vamos a hablar cuando lleguemos al tema de las mikvaot. O sea, las piscinas, hay piscinas que pueden llegar a ser consideradas mikvaot, hay piscinas que no. Y todo depende si aceptamos o no que el agua de la llave es o no válida para mikvaot. Lo cual, hace 100 años, la inmensa mayoría de los rabinos que vivía en sitios donde había acueductos decían que el agua de los acueductos era válida para mikvaot. Hoy en día ustedes prácticamente no van a encontrar un solo rabino en ningún movimiento, ni ortodoxo, ni conservador, ni que les diga que una piscina alimentada de agua de la llave es kasher. Y esto es algo donde nosotros tenemos que, especialmente en temas de conversión, porque invalidar un converso invalidando la mikve es no hacer la tarea.
no, es no hacer la tarea. O sea, un rabino debe tener el, la seriedad de darle a sus conversos la mejor oportunidad de ser reconocidos por la mayor parte del pueblo judío. Hoy en día, desafortunadamente, no hay ninguna conversión, ni conservadora, ni ortodoxa moderna, ni jaredí, ni jabad, ni nada que sea universalmente reconocida. Siempre va a haber alguien que va a decir, yo no reconozco a su rabino, yo no reconozco esto. Entonces, dada esa triste realidad, que es en mi opinión un síntoma del malestar interno que sufre el pueblo judío hoy en día, yo como rabino estoy obligado a tratar de hacer lo más que pueda para que las condiciones de mis conversiones sean intachables. Entonces, en vez de buscar una piscina, pues entonces busquemos algo que sea al menos aceptable para la mayor parte de los judíos, como el mar, o hacer una mikve bien hecha, o un río especial, o un lago, etcétera. O sea, no, el simplismo de algunos rabinos, pero hay una piscina, la piscina tiene agua. Pues sí, o sea, hay un argumento que yo puedo hacer usando rabinos de hace 100 años, diciendo que, bueno, la piscina puede que sea una mikve, pero entonces, o sea, estoy poniéndole una zancadilla a mis conversos para que sean reconocidos, lo cual en mi opinión, es hacerles un daño. Eh, eh, Ok, entonces ya vamos a hablar, vamos a dedicar prácticamente una clase entera a los diferentes tipos de mikvaot, qué tipo de agua se puede utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero pues tenemos que aprender a contar los 7 días limpios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto pues ya va a requerir un poquito más de trabajo. Javerim. Entonces, si no hay preguntas, déjenme apago la grabación.